En los últimos 10 años se han dejado de producir 1 millón de barriles diarios. Si seguimos como va, vamos a terminar siendo deficitarios, es decir, vamos a tener que comprar petróleo crudo para abastecer a México. Vamos a construir contra viento y marea. La refinería va. Vamos hacia la autosuficiencia, a darle valor agregado a la materia prima. Anunciada en 2018 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta refinería simboliza la determinación por alcanzar la soberanía energética de México al fortalecer su economía y reducir la dependencia a las importaciones de combustibles. La construcción de la refinería Olmeca es un proyecto industrial que ha generado miles de empleos directos e indirectos, brindando esperanza y estabilidad a muchas familias. En un contexto marcado por la pandemia de COVID-19, esta obra proporcionó ingresos y capacitación a los trabajadores de todo el país. El camino no ha sido fácil. La pandemia de COVID-19 trajo consigo desafíos imprevistos. Sin embargo, el esfuerzo, el compromiso y gran capacidad de los mexicanos mantuvieron el proyecto en marcha. El proceso de producción se enfoca en convertir el petróleo crudo en productos refinados de alta calidad, como combustibles y otros derivados, mediante una serie de procesos integrados. El crudo proveniente de la terminal marítima ingresa a la planta combinada, donde se desarrolla un proceso de separación por destilación que produce corrientes que posteriormente son enviadas a procesos de hidrotratamiento para retirar el azufre. Estos productos son enviados a través de la red de integración a diferentes plantas especializadas, como la planta coquizadora, planta de diésel, gasóleos, naftas, catalítica y reformadora, para continuar con su proceso. En el siguiente paso del proceso, al diésel se le elimina prácticamente todo el azufre, el cual pasa de unas 15,000 partes por millón a menos de 10 partes por millón. Por otro lado, las naftas son reformadas, es decir, sufren cambio en su estructura molecular, lo que las convierte en gasolinas con mayor eficiencia energética de alta calidad. La parte más pesada del crudo, llamado residuo de vacío, se procesa en la unidad de coquización para extraer más gasolina y diésel, quedando como residuo final de todo el aprovechamiento del crudo el subproducto sólido denominado coque, utilizado como combustible en algunas industrias como la acerera y la cementera. Una vez obtenidos los productos refinados de alto valor como gasolinas, diésel de ultra bajo azufre, gas LP y propileno, así como los subproductos como azufre y coque, se envían a la zona de almacenamiento y desde ahí se efectúa su distribución y venta por vía marítima y o terrestre. La refinería Olmeca no solo es una obra monumental de infraestructura, es la promesa de un futuro mejor. Un futuro donde México crece, rescatando su soberanía energética y contribuyendo al bienestar de su pueblo. La refinería Olmeca en Dos Bocas es un testimonio del esfuerzo colectivo y la esperanza por un país mejor que el que recibimos. Gobierno de México. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México. Licenciado Carlos Merino Campos, gobernador de Tabasco. Licenciado Javier May Rodríguez, gobernador electo de Tabasco, para hacer un reconocimiento a la ingeniero Rocío Nale García, quien hasta finales del año pasado coordinó los trabajos de la construcción de la refinería Olmeca. Desde el pasado mes de julio iniciamos la producción de diésel ultrabajo azufre, alcanzando más de 1.100.000 barriles que ya fueron comercializados a través de barcos. El primero a la terminal de Tuxpan, Veracruz, para abastecer el Valle de México. El segundo al puerto de Veracruz, para abastecer el centro de Veracruz, Puebla, Tlaxcala y otras localidades colindantes al Valle de México. El tercero a la terminal Pajaritos,
para abastecer el sur de Veracruz y parte del estado de Chiapas. También hemos comercializado diésel vía terrestre en el estado de Tabasco. El día de hoy estamos alcanzando una capacidad de proceso de 170,000 barriles de petróleo crudo, que equivalen al 50% de la capacidad de la refinería Olmeca, iniciando también la producción de gasolinas ultrabajo azufre. Durante los siguientes días de agosto se alcanzará la capacidad máxima de 340,000 barriles diarios, que significará 175,000 barriles de gasolinas y 130,000 barriles de diésel ultrabajo azufre. Con esto estaremos cumpliendo cabalmente con la instrucción que nos dio el presidente de la República desde antes de iniciar su administración. ¿Qué es y qué representa la refinería Olmeca? Una obra impresionante con una ubicación estratégica, por su cercanía con la terminal marítima de Dos Bocas, donde todos los días se recepcionan más de 800,000 barriles de petróleo crudo todos los días. ¿Por qué también es estratégica? Porque desaparecen los costos y los riesgos del transporte de crudo, por el acceso a los muelles que aceleraron la construcción de la refinería, permitiendo meter equipos de altas dimensiones y peso y equipos, plantas integradas que por su magnitud y volumen hubiese sido imposible traer por carretera. Porque nos permite la distribución de combustibles a la terminal de Tuxpan para abastecer el centro y el occidente del país, a la terminal de Pajaritos para la influencia en el sur de Veracruz y a la terminal de Progreso para abastecer toda la península de Yucatán. También por tierra para atender al estado de Tabasco, Campeche y Chiapas. Adicionalmente a esto, el terreno en el que se construyó la refinería cumplía con todas esas ventajas estratégicas y no representó un costo adicional porque pertenecía a Petróleos Mexicanos. La refinería Olmeca tuvo una inversión de 16,816 millones de dólares. Tiene una capacidad de 340,000 barriles diarios y va a producir 304,000 barriles diarios de gasolina y diésel. Si comparamos la refinería Olmeca con otras refinerías que se construyeron más o menos en el mismo tiempo y con más o menos capacidad, nos encontramos con que la refinería Olmeca se hizo en un tiempo récord y con un precio bastante menor a la de otras refinerías. Basta poner el ejemplo de la refinería que se hizo en Kuwait, que aunque tiene 600,000 barriles de capacidad, duró 11 años en construirse y costó más de 35,000 millones de dólares. Otra que se hizo en China, con una capacidad de 400,000 barriles en 6 años, pero en 30,000 millones de dólares. Otra en China de 320,000 barriles, 12 años y 18,000 millones de dólares. Esto demuestra que la refinería Olmeca se construyó en un tiempo extraordinario y a muy buenos costos. La refinería Olmeca consta de 17 plantas de proceso y una planta de cogeneración eléctrica y de vapor. Tiene
58 tanques y 38 esferas de almacenamiento, cuya capacidad total es del orden de 8 millones de barriles. Si comparamos los volúmenes de insumo ocupados en la refinería Olmeca para darnos cuenta de la magnitud de esta obra, concreto, se ocuparon 2.672.000 metros cúbicos de concreto. Eso es el equivalente a la construcción de 63 estadios azteca de fútbol. Si lo vemos desde el punto de vista del acero, se ocuparon 405.000 toneladas, que equivalen a 40 torres Eiffel. En tubería tiene 3.270 kilómetros de tubería, que es el equivalente a la distancia entre Mérida y Tijuana. El pueblo de México le dijo también gracias. No vamos a defraudar. Llevamos en el corazón, en la mente y en nuestra historia los principios de nuestro movimiento. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y seguir fortaleciendo a nuestro México como un país soberano, libre e independiente por el bien de todos y por el bien de todas. ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva Petróleos Mexicanos! ¡Que viva México! Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Paisanos, amigas, amigos todos, este es un día muy importante. Como se dice ya con frecuencia, por lo que está haciendo nuestro pueblo, no olvidar que el motor del cambio es el pueblo de México. Es un día especial, histórico, porque se concluye esta obra y empieza a producir gasolinas, diésel, combustibles. Se construyó en un tiempo récord, no se hace en tan poco tiempo en ningún país, no hay nada que se le parezca en cuanto al tiempo de construcción. Tampoco en cuanto al costo. Ya vimos un cuadro de las refinerías que se han construido últimamente y todas han costado más. Y desde luego es una refinería de calidad. Yo quiero agradecer a todas, a todos, primero desde luego a los obreros, a los trabajadores que hicieron posible esta obra. Es que la visitamos varias veces en su proceso constructivo. Es más, ahora nos estábamos acordando que desde la campaña todavía no había nada aquí y se grabó un video que, por cierto, fíjense las cosas y las vueltas que da la vida, las cosas que suceden y las vueltas que da la vida. No nos permitían entrar aquí a la terminal. Tuvimos que hacer el video
a la orilla del mar y nos quedaba lejos la terminal de Dos Bocas. Y eso que traíamos el apoyo de la coordinadora de los diputados de Morena en ese entonces, Rocío Nale, no sirvió para nada. Toda esa autoridad. Ahí está el video, se llama Esto Soy, ahí se los recomiendo, porque desde entonces dijimos aquí se va a construir una refinería, que no se construía una refinería así desde 1982. Coincide mucho esa fecha. La última refinería que se construyó en nuestro país fue la de Salina Cruz y coincide con el inicio del periodo neoliberal, que yo considero comenzó en 1983 hasta el 2018, 36 años de política neoliberal o neoporfirista. Por eso no es una invención hablar de que se está transformando a México, porque una transformación es como una revolución. Ya han habido 3 grandes transformaciones en la historia del país: la independencia, la reforma, la revolución, y esta es la 4ª transformación de la vida pública de México. Y no fue fácil, porque es una transformación pacífica. Eso es muy importante. Las otras 3, aunque los dirigentes, los padres de nuestra patria eran pacifistas, las circunstancias no les permitieron llevar a cabo un cambio profundo sin la vía armada. Y nosotros estamos llevando a cabo, y eso nos debe de llenar de orgullo, esta transformación de manera pacífica. Yo lo digo de manera sincera, agradezco al bloque opositor, les reconozco a los conservadores de que, aunque todos los días, un día sí y el otro también, nos están golpeando políticamente, han actuado con responsabilidad, nos han pasado de la raya y no pasan de insultos y se enojan y se inconforman y calumnian, pero no pasa de ahí. Y qué bueno que estamos llevando a cabo esta transformación de manera pacífica. Y no es que por ser pacífica es una transformación superficial, por encimita, no, es profunda, porque estamos arrancando de raíz, es una transformación radical. Lo radical viene de raíz. Estamos arrancando de raíz el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios que se había establecido en los últimos tiempos. Nada más pensemos, también esto lo recuerdo con frecuencia, que el porfiriato fueron 34 años y la revolución, que costó muchas vidas, 1 millón de mexicanos perdieron la vida por pobreza, por hambre, por epidemias, por violencia.
La revolución que fue profunda, muy importante en cuanto a su avance social, en lo agrario, en lo que tiene que ver con las reivindicaciones laborales, en la educación pública, en la recuperación de los bienes naturales como el petróleo, que Porfirio Díaz había entregado a compañías extranjeras. Pues fue muy profunda la Revolución Mexicana, con una constitución de avanzada, la constitución más avanzada para garantizar la justicia social a nuestro pueblo. Bueno, pero en lo político no se avanzó mucho. Decía un maestro, uno de los mejores historiadores de México, Daniel Cosío Villegas, que ya no estaba don Porfirio, pero que se había quedado después de la revolución doña Porfiria. En ese terreno no se avanzó, en el terreno político quedó pendiente la democracia. Hasta hace poco, porque si lo analizamos bien, no teníamos democracia en nuestro país. Era una fachada de democracia, porque la democracia, desde la definición aristotélica, es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Demos es pueblo, kratos es poder, es el poder del pueblo. Y lo que había era kratos sin demos, poder sin pueblo. La democracia era una fachada. En realidad, lo que imperaba, lo que teníamos como régimen era una oligarquía, el gobierno al servicio de unos cuantos, al gobierno al servicio de una minoría, con fachada de democracia. Eso ya se quedó atrás. Fueron 34 años del porfiriato y 36 años del neoporfirismo o neoliberalismo. Y eso caló profundo. Por eso hacía falta esta transformación que estamos logrando entre todos, esta sacudida, dicen en el norte zarandeada, y aquí en Tabasco lo decimos como zamarreada. ¿No es así? Hacía falta una zamarreada a la mata, una sacudida fuerte, y eso es lo que estamos haciendo. Y cuesta trabajo ir convenciendo, persuadiendo que son otros tiempos. Hay quienes se resisten a aceptar la nueva realidad, pero la mayoría de nuestro pueblo, y eso es lo que me llena de satisfacción, de alegría, lo está entendiendo muy bien. La mayoría de los mexicanos, porque cuando no había democracia, cuando dominaba la oligarquía, pues para los que se sentían dueños de México, el pueblo no existía y se le podía manipular. Bastaba con el control de los medios de información o de manipulación. Eso también, como se dice coloquialmente, tronó hace 2 meses, porque no les funcionó.
¿Qué fue? Dice un conductor de programa de radio, un comentarista conservador. Me fui a dormir y pensé que era una pesadilla, pero cuando me levanté me di cuenta de que era real, que había ganado la candidata Claudia con más de 30 puntos de ventaja. Y esto es muy alentador, porque esto, aunque no se quiere aceptar por nuestros prejuicios, nuestro clasismo, en el caso de quienes son clasistas, o por el racismo, en el caso de los que son racistas, que no se quiere aceptar. Hay una nueva realidad, hay un cambio de mentalidad, que eso es muy importante, que todo esto fue acompañado de una revolución de las conciencias. Y lo más importante de todo es ese cambio de mentalidad en el pueblo, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Eso es lo que está ayudando a que México se transforme. La fórmula es muy sencilla, es no robar. El principal problema de México era la corrupción, era la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. La corrupción fue lo que desató la violencia. Entonces, al no permitirse la corrupción, pues se logra no solo moralizar al país, purificar la vida pública de México, sino se ahorra mucho dinero. Nosotros, a pesar de la pandemia, no tuvimos que recurrir a créditos. Somos de los países con menos deuda en el mundo. Y no aumentamos los impuestos, y no aumentamos el precio de las gasolinas, ni el precio de la luz, ni el precio del gas. Y tenemos finanzas públicas fuertes, a pesar de esta crisis mundial de estos días. Nuestra moneda es la que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Por primera vez en 50 años no hay devaluación. Desde el presidente Echeverría hasta el presidente Peña Nieto, sexenio tras sexenio, se devaluaba nuestro peso. Ahora no. Ahora no hay devaluación del peso, al contrario, se ha fortalecido nuestra moneda. Tenemos récord en reservas del Banco de México. Las reservas de México son de 35,000 millones de dólares. Récord en inversión extranjera. Nunca había llegado tanta inversión foránea como ahora. Y todo esto se pudo hacer aumentando a más del doble el salario. Tenemos también algo muy importante. México es de los países con menos desempleo en el mundo, una tasa de 2.6
lo que sucedió el fin de semana con la inestabilidad mundial por el tipo de cambios en países y la caída de las bolsas.